No apagues nunca el alma, que el amor llama y te renovará. Y te renovará el alma esta noche, Carlos Villarrubia. Qué remedio, los románticos de la luna, de las balconadas, solemos escribir esas cosas, son un poco como cartas en el aire, que siempre llegan a los corazones, ¿no? Y tanto que llega a los corazones. No al modelo Cirano, ¿eh? No es que nosotros no podamos decirlo, que lo hemos dicho tantas veces, lo que pasa es que a veces lo hemos dicho a los portales, a las esquinas, no nos han escuchado. No nos escuchan, pero bueno, porque están huecas las los paredes. Te quiero siguen ahí flotando, ¿no? Sí. Siguen ahí flotando en el alma como el espíritu romántico, como el espíritu de iniciativa y de creación, como la gran amiga que hoy tenemos, reencontrada en esta pura alma con la que vamos a salir de ronda. ¿Y quién es la oye, que vamos a es hacer una de ronda? riojana internacional que pasó por el Madrid que todos vivimos tan intensamente y que ahora vive en la República Independiente de la Zubia, ¿no? Un sitio en Granada espectacular. Mira qué guapa está. Protegida de todos los horrores del mundo actual, ¿no? Buenas noches, Ángela, ¿cómo estás? Muy buenas noches en este domingo plácido. Sí, bueno, con Ángela... Bueno, me ha venido el flash ahora de una noche muy especial, al menos para mí y para todos nosotros, que fue en la Galería Estampa de Madrid. Era el año 96 y ahí estábamos Lucía Bosé, Rosa Perales, Ginés Liébana, Boris Izaguirre, yo que sé, la Mundial, presentando el cuaderno de habaneras y de repente apareció la voz angelical ejemplar de una canción que ya quedó como un himno para todos, ¿no? Que es el Por Caridad, ¿no? Aquel Por Caridad que calentó la noche del octubre madrileño y que todos recordamos en aquel ómnibus que se convirtió en la sala. Yo nunca vi tanta gente metida en espacio tan pequeño, ¿no? Pero que fue maravilloso y fue la certificación también de tantos años de amistad, ¿no? Que se iniciaron en el mundo, en la República Independiente de Tabernillas, ¿no? De la que ya hablaremos también. Sí. Pero tú partes de La Rioja, ¿eh? No nos vamos a olvidar de La Rioja, ¿eh? Sí, sin duda, de cosecha del 62, o sea, buena cosecha. De vino muy bueno, ya un poquillo rancia, pero bien. Bueno. Pero con carácter, ¿no? Sí, mucho carácter. Bueno, dulcificado, cada vez las cosas tienen el valor que tienen, la verdad. Sí, y más en estos tiempos de oscuridad y de extrañeza en un mundo dirigido por los locos y los malos. Bueno, pero ahí estamos, ¿no? Aunque sea desde la superficie, manteniendo esa sonrisa. Fíjate que hemos itinerado por tantos espacios y tantas ciudades, tú también, ¿no? Porque partiste de aquellos concursos que eran Radio Eibar también, ¿no? Que ganaste. Sí. Y luego ya, pues que te fuiste a hacer las Europas, incluso hasta llegar a cantar dentro del Grupo Bácara, ¿no? Como una integrante del Grupo Bácara por Alemania. ¿Cómo fue la posibilidad de acceder a eso? Bueno, porque las dos componentes eran Maite y María. María, en paz descanse, murió y quien en aquella época estaban las dos vivas, pero Maite era riojana. Y entonces se enteró de que había una mujer riojana por esos mundos de Dios, que yo andaba por el sur, trabajando en Málaga y la zona de la costa, en un piano bar con un pianista muy bueno, Iñaki Cortázar, y de repente pues me ofreció meterme en un embolado que no era el mío, la verdad. Pero bueno, fue una experiencia, de todo se aprende. Estuve un año viviendo en Alemania cantando Yes, I Can Boogie, haciendo sí, es verdad, ¿eh? con una pluma que flipas y yo y poniéndome tacones, yo que siempre iba de plano y a ser posible descalza, y bueno, pues era un personaje que no encajaba mucho en mis medidas, pero bueno, mira, he hecho teatro. Cuando haces teatro sabes que haces teatro, pero cuando canto algo que sea un proyecto, no me gusta hacer teatro, me gusta ser, como buena cantautora, lo más sincera posible. Así que de repente me vine con un billete de ida y vuelta unas navidades y ya no volví. Y ya le dije, mira, ¿no? Luego es verdad, es esa época que empiezas a hacer coros con Maciel, con Mocedades, con tanta gente, ¿no? ¿Qué aprendizaje tienes y cómo te llevabas con ellos? Bueno, pues mira, la verdad que me han tocado mujeres muy potentes. Me tocó Amaya Uranga, empecé con Amaya Uranga, cuando sacó su disco en solitario, hubo un split ahí de Mocedades. Yo andaba por Bilbao, me conocían sus primos y gente de Mocedades, y entonces, bueno, pues supieron de mí
ella supo de mí y su manager, que era Emilio Santamaría, que también en paz descanse. El papá de Maciel. El hermano. El hermano. Pero venían de casta de manager, que era el padre de Maciel. El caso es que, bueno, que empecé con Amaia Uranga, llegué a Madrid porque ya medio vivía en Madrid, ya medio vivía con Bullejos, todo era medio. Bueno, entonces, bueno, claro, yo fue cuando te conocí en aquel, para mí, espacio mágico de Tabernilla. Sería noviembre, diciembre, nunca olvidé, del 86, porque me cambiaba. La novia que yo tenía me había conseguido en Apartamentos Tribunal ya el espacio, pero tardaba un mes, íbamos tan justitos de dinero y me iban echando de todas las casas de los amigos. Y la única casa que me acogió con todo el cariño fue la de Sabina y Bullejos en aquel momento, que nunca olvidaré, ¿no? Porque aquello sí que era una auténtica escuela de aprendizaje de amistad. Y por entonces tú estabas ahí, ¿no? Estabas ahí. No, aún no había llegado. No, sí estabas. Yo recuerdo que quedabas, yo recuerdo una cita con Bullejos en haberos visto y tomado un café en aquella. No estabas viviendo, pero venías. Eso sí. Y venías de visita. Sí, a ver, una pregunta. ¿Cuándo fue el año de Chernóbil? ¿Alguien se acuerda? Porque yo en Chernóbil... No, lo de Chernóbil. No me acuerdo, lo de Chernóbil, ¿qué año fue? Lo miramos ahora, no te preocupes. No, yo sí me acuerdo, eso fue, digamos, esta época que te estoy contando, porque estábamos con Fran Sevilla, Javier Batanero, estaba Raúl Alcover, que estaba en el Palomar, ¿no? Que llamabais el Palomar. Y yo había conocido a Sabina a partir de trabajar con él y en el disco de Hilario Camacho, y habíamos intentado hacer un libro y tal, y ya teníamos bastante relación, y luego fue el que me presentó a Carlos, evidentemente. Mira, fue casualmente, lo de Chernobyl fue el 26 de abril de 1986. 26 de abril del 86, Chernóbil. Por eso te digo que yo no estaba. Yo llegué después de Chernóbil. Sí, porque pero además doy fe porque mi memoria dice, estabas tomando café de visita. Pero sería otra. En aquella sería época, otra, vale. Ya me callo. Carlos era muy castiga, sí, sería Carlos otra. Vamos a ver si sería esta. Seré la sal de tu cocina. Seré tus ganas de ¿Será ella? Es ella y es Carlos también en la dirección del clip, ¿no? Sí, fue su primer videoclip, que siempre ha llevado un director. Es una de las canciones más bellas de tu repertorio para mí, muy especial, porque es una canción con recorrido, con geografía, ¿no? Normalmente los cantautores, las cantautoras suelen hacer canciones muy introvertidas, ¿no? Muy de introspección. Y lo bonito es que siempre le das como un paisaje, ¿no? Le das como un paisaje a la canción, en la forma de cantar y en todo. Que es así, ¿eh? Ella, desde que yo la vi actuar por primera vez en el Café del Foro, eso sí me acuerdo, en el Café del Foro, que todavía no habías grabado el disco, ¿no? El salto, ese trampolín del disco. Y teníamos dos canciones que eran emblemas, La Virgencita Bonita y El Por Caridad, que sí se la pedíamos siempre. La Virgencita Bonita, que luego con el tiempo, creo que el año sería 98, 89, podría ser, ¿sí? Sí, 98, que estoy, el 89 nació la otra. Aparece un elemento fundamental que es Miguel Gallardo, al que queríamos todo mucho, y que un día pasamos juntos en Barcelona, ¿te acuerdas? En la época que, vinisteis a hacer una presentación con La Oreja de Van Gogh, que empezaba por aquel entonces, y Miguel nos dio un paseo por toda Barcelona, desde la Plaza Real hasta allá arriba al Tibidabo, contándonos toda su vida. Pues estuvo detrás Miguel Gallardo de ese hermano. Pues fíjate, Carlos, su hermano presentaba el día 5 de... presenta el 5 de mayo, que me ha pedido ir en la Feria del Libro, va a presentar unas memorias sobre su hermano Miguel Gallardo. Ay, qué bonito. Porque el hermano, sí, y entonces me ha dicho, Ángel, a ver si podemos conocernos, porque yo qué sé, pues yo creo que es uno de los últimos vínculos que él recuerda de su hermano con vida, ¿no? Porque es que la verdad murió a los pocos años de haber rescindido el contrato, que me rescindieron el contrato con CBS, ¿no? Y bueno, la verdad que siempre ha sido muy cariñoso el hermano, y de Miguel guardo un buen recuerdo, al menos de ser honesto, porque
Él fue de las pocas personas que me dijo las cosas como eran realmente. Me decía, Ángela, no te engañes, tú y yo seremos amigos y tienes éxito. Pero realmente se tiró 2 años metido en mi casa y comiendo y hablábamos del proyecto, porque desde que uno firma hasta que un disco Claro. ve la luz hay un proceso importante, claro. Yo ahora con la retrospectiva del tiempo, ¿es posible que el disco estás a gusto con aquel disco, los arreglos y todo? Quizá echábamos en falta los que te conocíamos en el disco que hubiera más transmisión de esa calidez que tenías en directo en el disco, ¿no? Quizá, ¿eh? Aunque estaba bien producido técnicamente, pero quizá no trasladaba el alma de Ángela Muro, ¿no? Es que yo creo que todo el mundo hizo lo que quiso con mi música sin pensar que era mi música y Claro. quien la iba a interpretar, que era yo. A mí si me hubieran dado 4 buenos músicos, creo que hubiera hecho el disco, sobre todo ahora con la madurez, que hubiera reflejado sin duda. De hecho, cuando yo llegué con el disco a casa, que ya vivíamos en Manuela Malasaña, enfrente del Maravillas, mi marido, Carlos Bullejos, fotógrafo, me dijo, Nines, esto está muy bien, pero esto no eres tú. Y así Claro. fue. Y de hecho iba por las radios de promoción, me iba con la guitarrita y decía, oye, lo que traes está muy bien, pero es que lo que me gusta es lo que estás haciendo aquí Claro. con la guitarra. Así que algo falló, sin duda. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que al final la vida es un proceso, un camino. A ver, lo lloras, porque lloré mucho cuando José Luis de Carlos, una mañana después de haber recibido el telegrama de queda rescindido el contrato por no haber vendido tantas copias en no sé qué tiempo, pero José Luis de Carlos me dijo, mira, Ángela, estoy llamándoos para pediros disculpas y lo siento de corazón a Tomatito y a ti. Acabo de colgar a Tomatito y ahora hablo contigo para deciros lo mismo. Al menos dentro de ese negocio pues siempre había alguien que tenía un mínimo de decencia y de empatía y era capaz de llamarte. Yo qué sé, mira, todo suma, para bien y para mal, y aprendes No, mucho más. oye, y Ángela, que Virgencita Bonita, que fue el single, se escuchó muchísimo en todas las radios, ¿no? Pues sí, ¿Cómo hacía Virgencita Bonita? pues sí tengo voz porque estoy con la alergia. Ay, fíjate si te quiero, si formas parte de mí, que si me faltas me siento que hasta me puedo morir. ¿Sabes qué pasa? Que dije, ay, Virgencita Bonita, déjame como estoy. Y ya la cagué. Por el estribillo total. Bueno, pero vamos, no nos olvidamos de los tiempos de Madrid. Vamos a ver. Tú estuvisteis en 2 direcciones fantásticas, que era Tabernillas y Manuela Malasaña. ¿Cómo era aquella Sí. vida, no? Porque yo la recuerdo apasionante, sobre todo el mundo del que ahora es Planeta Sabina, ¿no? Cuando hacen las rutas, ese mundo de San Francisco el Grande, de la Cava Baja, todo eso supongo que te habrá quedado en tu corazón para toda la vida, ¿no? Hombre, y de hecho, mira, Laura, nuestra hija, ha vuelto a vivir a Madrid, está en la zona de Canal, una zona súper Sí. estupenda. Y ya Madrid me cuesta reconocerlo porque el paisaje a nivel racial, a nivel negocios en las calles, todo ha cambiado muchísimo. Si entonces igual yo formaba parte de ese acelere y de esa vida al límite, siempre con el reloj y el pistón puesto. Pero me siento muy extraña, ya no me reconozco en ese Madrid. Y lo que me reconozco, lo poquito, me produce un poquito de melancolía porque quieras que no, llegué con una edad maravillosa, que eran los 24 o 25 años, o sea que fue plena juventud. Hay una canción que tengo, que es Vuelvo a Madrid, que tiene un poco el espíritu de tu bolero, aquel que hicimos. Ay, es verdad, yo hice 2 canciones, hicimos juntos con Ángela, que no están colgadas en internet. Las tengo en una cinta por ahí perdida en casa, que es el Bolero de Madrid, que sí las cantó Sí. en el Pap Oliver, además con Martirio de corista, y el Artibonito, que era como una especie de cosa salsera, ¿no?
Sí, es cierto que se me había olvidado también el Artibonito. Mira, me parece que una vez me mandaste la grabación porque yo quería recuperar esos temas, pero los tengo como Madre distinto en mil detalles. Sí era, sí señor. Una historia de Exacto. amor. Sí, Hoy sí. los locales de nuestras fiestas en otro sabor. Bueno, no sé si sabes que estuve en la Galileo porque Sí. Javier del Café del Foro, porque Nina murió Sí, repentinamente. Nina Le dio un murió, sí. pum-pum. Que era un poco Y entonces, la madre angelical de todos los artistas y de todos los creadores, y pues con un sí, local, el Parnasillo, que quedará en el corazón para todas nuestras vidas, que allí nos reuníamos todos, al frente de sí. la salida Y de y el emergencia del Café del Maravillas. Foro. Sí, sí. Y el Café del Y el Café Foro. del Foro, que llevaron mucho tiempo. Hombre, Nina y Javier tenían un espíritu que, claro, ahora es muy difícil de encontrar porque los locales de repente los convierten en sala de fiesta para infantil a las 5 de la tarde, sala de juventud para las 6 de la tarde, luego por la noche no sé qué, luego por la... De repente saco pasta, voy tirando de la ubre. Pero de repente yo me acuerdo de aquella Nina y de aquel Javier que tenía una mala leche muy, muy bien educada. Y entonces de repente, si a alguien se le ocurría ponerse en la placetilla aquel trampantojo de Placeta de Madrid, con las vistillas al fondo pintadas, y estabas actuando y se ponía a reír o a hablar más fuerte de la cuenta, Javier se acercaba muy educado y le decía, mira, ¿os importaría iros al fondo, oíros? Sí, sí. Bueno, era un local Eso, fantástico. Allí empezó Wyoming Reverendo, allí empezó todos, Pedro todos. Reyes, Pablo Carbonell. Las virtudes, Paemino y Sí, Cansado, Rosana, Luis Pastor, Pedro Guerra, y estábamos todo el todos, mundo, todos. ahí En una estábamos. época que Malasaña era Malasaña salvaje, ¿eh? Yo Sí, recuerdo cuando sí. ya me trasladé a vivir allí, el 87, volaba, me hice amigo del comisario de la calle La Luna, que venía todas las noches a Sí. tribunal y allí volaban los cuchillos y volaban las sillas en la Plaza del 2 de Mayo, era tremendo, ¿no? Pero Hombre, era muy cálido todo ese ambiente. Bueno, pero en Madrid tú también entraste en contacto con el mundo del teatro, que ha sido básico también para ti, en los musicales y en todo, sí, ¿no? ¿Cómo fue el sí, primer sí, la verdad. contacto? Bueno, pues mira, el primer contacto fue porque estaba con Maciel y el baterista, el batería, estoy mezclando el Nueva Gente con el teatro, pero bueno, fue de alguna manera muy, muy similar. Esto fue de gira con Sara Montiel, contrató a Francisco, al de Latino, Sí, ¿vale? sí, Y entonces le hacíamos los coros tanto a Sara Montiel como a Francisco. Y venía también un mago, no me acuerdo. Era como un show de estos que medio varietés de Sara Montiel con Francisco. Y entonces Francisco estaba haciendo el casting para el personaje de Javert en Los Miserables de 1992, el primer montaje en español, que además lo produjo don José Tamayo, un granaíno. Y me dijo Francisco, Ángela, ¿por qué no te presentas? Yo creo que podrías presentarte. Ya. Y bueno, y digo yo no sé, ¿qué pinto? Voy. Y claro, como de repente la necesidad de seguir sobreviviendo era muy imperante muchas veces, pues dije, voy. Estaba casi recién parida, fui con Laura amamantándola, se la presté a no sé quién para subirme al escenario para hacer la prueba del casting. Y me puse tan nerviosa que salí disparada, llorando. Y entonces salió uno de los ingleses detrás de mí por Tirso de Malina. No sé qué me decía, Ángela, yo oía algo así, yo llorando, corriendo para adelante. Y de repente me paré, me volví para atrás y me dijo pues que querían oírme, que tranquila, que les había gustado mucho. Y bueno, y así me metí. En Los Miserables, Sí, con un amigo que ha estado en el programa, Pedro Ruy Blas. Con Pedro Ruy Blas, hombre, Pedro, claro. que era el de estos. Sí, yo recuerdo haber ido a verte y luego
y ¿cómo se llama? La Casa de Granada, ¿no? Ir a cenar, me pagaba a comer, Sí. no sé, a la Casa de Granada, que está por ahí cerca, ahí, Portizo de Molina. Estaba ¿Eh? enfrente, pero era la casa de era la casa de Creo que Granada, sí, que era ¿verdad? Casa de Granada, ¿verdad? Pues Carlos, No, Carlitos. la de Extremadura. Extremadura La era, de, ¿o cuál era? La de Extremadura, una no, casa, ¿eh? dice Carlos que Y se era la de comía muy bien. Granada, es cierto. Sí, sí. Y la Ría, las noches de la Ría, que después de actuar íbamos ahí, que estaba en la parte de atrás y otra enfrente, el Belmar, yo qué sé. La verdad que fue una época muy, muy intensa, porque aquel Miserables, el primero en español en el mundo, porque ahora ya se lleva a Latinoamérica, a todos los sitios, con la versión que la hizo. ¿Quién la hizo, Carlos? En español. Martín Recuerda, fue Ay, el Martín Recuerda, adaptador. excelente dramaturgo, muy buen dramaturgo. Sí, Además creo que era, sí. que era cura, ¿no? Martín Recuerda era cura, quiero recordar, sí. Quiero No lo recordar. sé, lo que sí era de O Granada, creo había también. estado como cura, pero era un excelente dramaturgo, un excelente escritor. Bueno, pero eso solo fue el principio, porque luego yo con el tiempo yo te recuerdo haberte visto en Madrid y también en Barcelona cuando viniste en Estamos en el aire. Estamos en el Sí, aire, una que era muy historia de la divertida radio. la historia, ¿eh? Sí, a mí me tocaba hacer de Elena Francis, queridas amigas. Y era muy divertido porque de repente me convertía en la mujer snob del director de la radio, en una actriz de teatro de toda la vida. Y todo hacíamos en los sketches como se hacían pues los seriales en vivo y en directo, con los ruidos, y tenía un toque de comedia, lo dirigía Ángel Montesinos, que era el hombre por la calle de Alcalá o algo así, de Rosa Valenti. Era un mundo arrevistado, muy arrevistado, pero teníamos un lujerío de calzado hecho a medida por Pedro Moreno, bueno, por un vestuario de lujo que se había llevado Pedro Moreno por El perro del hortelano, unos Goyas, y todo nuestro vestuario estaba hecho a medida, con zorros naturales, con todas unas calidades tremendas. Y los hermanos Arteche eran los productores, que eran una gente muy potente de la revista. Tenía ese toque arrevistado, fue muy divertido, la verdad. Estamos en el aire, luego giramos y estuvimos como 2 años en cartel en el Teatro Alcázar o Alcalá. El Alcázar, me dice Carlos. Carlos, es mi memoria. Sí, Alcázar, sí es verdad. Yo os vi en el Alcázar, sí, y luego creo que en un teatro del Paralelo de Barcelona, creo que era. Y Sí. ahí estaba también amigas tuyas como Arabia Martín, estaba Arabia, ¿no? Claro. Estaba, Mira, con Arabia hemos estado juntas, nos volvimos a juntar, la invité a uno de mis conciertos, vino aquí a pasar unos días a Granada, le digo, Arabia, apréndete este cha-cha-cha, que nos lo vamos a hacer juntas, que coincide un concierto, y fue volvernos a encontrar, y le digo, oye, ¿por qué no hacemos algo juntas? Y se nos ocurrió. Y la verdad que hemos tenido mucho éxito y ha enamorado. Un pequeño formato de musical contando la vida de María Dolores Pradera. Sí. Y le pusimos por nombre La Flor de la Canela, y la verdad que ha sido un éxito. Nos cogieron en la Comunidad de Madrid en 2 giras y hemos estado pues eso, en Pinto, en Valdemoro, en no sé qué, en Las Rozas, en Pim Pum Pum, en Pero eso seguís haciéndolo todavía. ¿Sabes qué pasa? Que una vez que ya lo presentas y no te vuelven a coger, pues dicen, ¿para qué? A otra cosa, mariposa. Claro. Ya está. Podríamos seguir haciéndolo y seguramente caerá alguna más, pero como yo no tengo un manager, es un poco la energía que yo muevo, y como mi energía es inquieta, ahora estoy metida en 2 fregados. Uno que es el próximo 5º disco de Ángela Muro, súper inspirado en ese mundo de ida y vuelta de María Dolores Pradera, pero con temas originales tuyos. Sí, todo temas originales. Entonces he buscado pues 3 músicos argentinos, 2 guitarristas y un bajista y un percusionista, y luego quizá haya alguna colaboración. Entonces hay milonga, hay tango, hay zamba, hay cueca, hay ranchera mexicana, hay vals no sé cuántos, hay Perú, pero cuando yo digo hay es porque canto mis canciones, mis músicas a ritmo de, pero que en realidad son Ángela Muro 100%. Claro. Este, por ejemplo, En mis labios cautivo. Te voy a cantar un poquito porque como sé que tengo las cuerdas un poco inflamadas.
Dale. Pongo el mundo a tus pies, coronándote el rey de las cosas pequeñas. Y te doy cuanto soy, como ofrenda de amor, hasta un manto de perlas. No me acuerdo ahora cómo es, porque se la paso a los músicos. Bueno, es un ritmo, los ritmos son auténticos paisajes y la aportación de María Dolores Pradera ha sido capital, ¿no? Capital a la historia de recuperación, porque por aquel entonces no se recuperaban esos ritmos, todos no se conocían. Ella transitó de actriz a cantante y con los gemelos, con los famosos gemelos, con esa fórmula mágica de los gemelos, y es fantástico. Pero bueno, no dejamos... Tú también has estado muy conectada a la radio, sobre todo a través de la amistad de dos grandes, bueno, yo una más amiga, la otra la conozco poco, pero que eran María Quirós y Esmeralda Maruán, que han sido claves también en tu desarrollo. Yo creo recordar que entraban muchas veces en Cadena Dial, creo que era, ¿no? María con una canción tuya, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál era que le compuse? Me pidió una canción. Luego también Gemma Nierga me pidió también una canción. Nos conocimos así en una entrevista y me dijo, ay, ¿me harías una ráfaga o un algo? Y le hice también Quédate a solas, era la de María Quirós. Sí, yo recuerdo antes, bueno, yo ya no, cuando yo fui, que me entrevistó 2 veces en Océano Pacífico, ahí en la Gran Vía 32, ya no tenía la entrada, pero incluso antes, cuando hacía la noche, sí me acuerdo de escuchar tu voz ahí, justo en el inicio del programa. De ese programa que llegó a tener 1 millón de audiencia por la noche de España, ¿no? Fíjate. Hombre, la verdad que en la SER y en la COPE fueron como mis casa de noches canallas, como digo yo, porque de repente con Esmeralda me citaba a la 1:30 de la mañana. Cuando estaba en la COPE, ¿no? Eso era en la COPE, sí. Y entonces, de repente estábamos Carlos y yo durmiendo, que habíamos estado trasnochando, y nos poníamos y dormíamos 1 horica, poníamos el despertador y nos íbamos para la COPE. Sí, porque con Esmeralda nunca se sabía. Y me has recordado María Quirós, es que fueron muchas noches con María, muchas es cierto. Noches con María, sí. Ahora está por Algeciras, que yo recuerdo, en Onda Cero Algeciras. Sí, me escribió, yo no sé si por Instagram o por Facebook, se puso en contacto, me contó que había bajado al sur y que estaba haciendo cosas, pero eso en su tierra. Sí, en Onda Cero Algeciras, sí, era mágica. Bueno, con Esmeralda también está la conexión con haber ganado, creo que ganaste Nueva Gente, ¿no? El concurso de tele. Que era ella la presentadora, sí, ¿verdad? Era la presentadora ella. Ella lo presentaba, vive en Alicante, tiene por cierto, cuando te toque presentar alguno de tus libros, lo que sea, y te toque Alicante, ella encantada de tener a alguien. Sí, allí voy, sí. Que os escuché en un podcast hace poco, en Verde Esmeralda se llama, ¿no? Sí, Verde Esmeralda tiene en la tele oficial de regional de allí, pues tiene un magazine. Y la verdad que nada, de vez en cuando me dice, ay Ángela, que tengo ganas de veros, ¿por qué nos venís? Venga, tengo el hotel para vosotros. Y estuvimos de lujo, claro, estuvimos 3 días pues en el Hotel Meliá a tutiplén. Eso vale, eso gusta. No, es una sí. Son dos mujeres extraordinarias que renovaron mucho la radio, esa radio emocional, sentimental, también Gemma Nierga, y sí, antes también sí. Isabel Gemio, que era la primera yo que conocí. Hombre. Sí, que fue la primera que hacía las noches, ¿no? Cuando se llamaba Isabel Garbí, que hacía aquellas noches semieróticas o muy emocionales de la chica de la radio, ¿no? Es habitar la noche. María tuvo luego un disgusto porque no se portaron muy bien con ella los directivos, ¿no? Prescindieron de ella, justo cuando estaba en lo más arriba, ¿no? Estaba en lo más arriba de audiencia, pero bueno, eso que vamos a contar es pecado mental. Bueno, pero en el teatro no me quiero olvidar de la zarzuela, que tú has resultado ser una zarzuelera. Bueno, eso era, como digo yo, alimenticio, pero sí. Mira, hice en concreto una muy especial, hice Veranos de la Villa, en lo que era la Corrala, que ahí lo pasábamos que flipas. Además, hubo un año que hice de suripanta, que las suripantas eran como las mujeres ligeras de ropa. Sí, ligeras de cascos, que se decía antes, ligeras de cascos.
y salíamos vestidas de exóticas con un mago. Bueno, y ahí, por casualidades de la vida, por el infortunio fortunioso, como digo yo, resulta que estrenábamos al día siguiente La Corrala y nos habían puesto a Geraldine, que no sé si la conoces, ella sacó con Carlos Marín del Divo, le produjo Carlos Marín, un el que disco. falleció, ¿no? El chico que falleció. Sí, que era compañero de Los Miserables también. Entonces, su novia, Geraldine, pues hizo una producción súper fantástica, como Ya me mucho. acuerdo, pero se llamaba Evanescence o no se llamaba un otro nombre, ¿no? Evanescence. Bueno, pues Evanescence y yo, cuando ella no era Evanescence y yo no había grabado todavía con Sony Music, resulta que nos pusieron de ayudantas de un mago. Y nos viene el productor, que además había sido compañero en Los Miserables, y nos dice, mira, seguid las pautas porque no da tiempo, hay ensayo general, mañana estrenamos, que os diga lo que tenéis que hacer. Bueno, el mago empezó a decirme a mí, que yo tenía la cabeza como un cencerro, en aquel ensayo general estábamos todos como para aprender cosas. Y aquel mago me dijo, mira, pues ahora primero me das la vela, pero ten cuidado que vaya así, luego me traes la espada, luego me traes las espadas cortas, luego me traes la tabla, luego me traes la caja, no sé qué. Y entonces mi antagonista era Geraldine. El caso es que todo lo que me había dicho el mago fue un desastre absoluto. No daba pie con bola. Y claro, o sea, salíamos bailando como muy exóticas, muy así. Y yo de repente, como era un ensayo general, y en los ensayos generales uno tiene la premisa, y siempre en directo, que pase lo que pase, no pasa nada. Pues nada, metí mis errores en el personaje de esa suripanta exótica que no daba, que era tierno doyuna. Entonces hice una mezcla entre Nina Morgan, la Muro, y yo qué sé, y Serezade, que de repente empiezo a oír a todo el mundo partiéndose de risa. El mago me miraba que me iba a matar con la mirada, como si fuera el Gadget o Gadget, y de repente entramos en camerinos y el mago, esto hay que ensayarlo porque esto no puede ser. Y viene partiéndose, pero llorando. El productor dice, mañana lo mismo, mañana repetir lo mismo. O mejor. Bueno, y se lo tuvo que comer con patatas a la Nina Morgan de Serezade. Pero bueno, me lo pasé divino. Carlos hacía de fotógrafo. Eso me parece, ¿no? Que creo que hacía como de fotógrafo de época, ¿no? Sí, además hacía fotos, nos inventamos un vestuario así que se ponía como unos mandiles de castiza madrileña con el gorro, con la flor ya puesta en el pañuelo, la parpusa, la no sé qué, todo. Lo teníamos todo inventado. Nos dejaron vestuario de Cornejo y Carlos hacía las fotos y todos los días en Malasaña, en aquel pasillo de 18 metros de largo lo menos, tenía a un montón de chinos, de japoneses, de latinoamericanos, de gente del mundo vestido de castizo madrileño secándose. Qué bueno, ¿no? Bueno, aparte de esa actuación, el contacto con el mundo del cine también ha sido muy, muy productivo, estimulante para ti, a través del proyecto que un día justo me contó con el manuscrito del guión Jorge de Juan cuando estuvo con Emilio Gutiérrez Cava haciendo La Mujer de Negro en Barcelona, que nos reunimos varias veces, y una producción de él, La Bala Perdida, ¿no? Bala Perdida con Juanjo Puigcorbé, estaba David Carradine justo antes de Kill Bill. Fue terminar esa película y llegó a Estados Unidos y le llamó a Jorge y le dijo, mira lo que me he encontrado, que me solicitan para hacer, que además llevaba años en el olvido, David Carradine, y fue recuperarse por Quentin Tarantino con esa película, si mal no recuerdo, y acababa de terminar de hacer esta, que estaba Emilio Gutiérrez Cava también. Era una historia del oeste, de una película que se rodaba en el poblado del oeste que hay falso en Almería, ¿no? Almería, sí, claro. Sí. Y Jorge Juan, pues se lo había propuesto a Enrique Morente, pero Enrique Morente estaba tan liado y me dijo, Ángela,
¿te animas? Y digo yo, Dios mío, ¿en qué me estoy metiendo? Y me metí en una muy gorda, y al final me dieron el premio a Sí, la te mejor dieron banda premio, sonora. ¿no? Bueno, quedó, la verdad que tuvo mucha repercusión, te dieron un premio, ¿no? Un premio de... ¿No? La mejor banda sonora Claro, de la fantástico. Mostra, de Sí, la sí. 24 edición de la Mostra de Valencia. Y luego además con Eva Gancedo de Las Lunares nos dieron un premio también allí a una canción que coeditamos, yo la letra y ella la música, y luego me dieron también el premio en un corto a una canción que compuse para un corto que se presentó a la Mostra y también se Muy bien. premió. Y luego, años más tarde, justo la última muestra que se hizo, que fue la 32, estuve cantando en la presentación de la muestra, que era un especial dedicado a John Barry, el compositor del Último Moicano, del Sí, claro, un 007. clásico de las bandas sonoras. Sí. Y conocimos a Michael Radford, que se Ah. vino al ensayo, lo conocimos en Casa Pepica o algo así, en Los Arroces. Y de repente hablando, salimos del hotel y había una mujer mexicana y un hombre pues con pinta de anglosajón, ya mayor. Y de repente dijimos, ¿sois de la muestra? Sí, pues venga, pues cogemos el taxi para no esperar los cuatro juntos. Y compartimos mesa y era Michael Radford, el superdirector de ¿cómo se llamaba esta? El último Venecia, el mercader de Venecia, Sí. Bueno, de peliculones de estas tremendas y 1984, claro. Sí. Oye, O sea, hay un momento en la vida vuestra básico, porque Madrid había sido extraordinario, teníais incluso una tiendita, creo recordar, ¿no? Te habíais tenido una tiendita ahí cerca de vuestra casa cuando estabais ya en Malasaña, Manuela Malasaña, y que volvéis para Granada. ¿Cómo fue ese momento de decidir, nos vamos para Granada? Bueno, la tienda fue terminarse Los Miserables. Yo estaba mal acostumbrada a 2 años seguidos de trabajo y de nómina, y de repente fue como un susto de la noche a la mañana quedarnos así. Carlos trabajaba, pero los dos artistas y ya una niña. De repente nos planteamos un primer conato de venir a Granada, pero antes de ese conato de venir a Granada pues montamos una tienda en la calle Corredera y sí, fuimos como muy ¿cómo se dice? Pioneros, porque todavía no había esa modernidad metida en Malasaña y de tiendas, todavía no, es que estamos hablando de hace 30 años. No, Malasaña estaba, perdón, Malasaña estaba todavía, no se parece nada a lo que era ahora, siquiera, ¿no? Estaba todavía en el mundo ese marginal, había el Eligem, había el Pentagrama, había esas 4 cosas, la cataflora, pero todavía no había ese aluvión, ¿no? Ese aluvión de tiendas, ahora ya de moda y de todo esto, ¿no? Sí, mira, acababa de abrir un sitio de tatú un poquito más tarde que nosotros, y un peluquero con el que hice una colaboración muy divertida en el Café del Foro, de moda y música y peluquería y tal. Este hombre abrió después de nosotros. Nosotros fuimos los pioneros que estábamos al lado de una mercería de estas que lleva 70 años ahí, de un pescatero. Todo eran negocios de un sitio que se comía la mejor oreja de todo Madrid. O sea, todo era como Madrid castizo. Y nosotros allí con aquel negocio que en realidad yo acabé ensayando con los músicos dentro, o sea, todo siguió su proceso natural y yo fui empezando a tener conciertos y me fui adaptando a la nueva vida otra vez con el culo al aire.com, como digo yo. Como es normal en nuestras vidas, como es normal. Sí. En este mundillo del arte o das el braguetazo o sobrevives o medio mal vives o medio bien vives. Yo fíjate, yo soy más de la política que un día me recomendó Alberto Cortés. Dice, hay que ser un poco de larga duración, no de single, ¿no? Hay que ser de recorrido. No es importante todo lo truculento, sino cómo acabas, cómo maduras, cómo acabas madurando, en qué situación. Porque también si tienes unas puntas brutales de éxito demasiado joven, luego el socavón se digiere muy mal, se digiere mal, y en cambio, como en tu caso, como muchos artistas de muchos recorridos en nuestro mundo, si no has tenido un éxito detonante, pero has tenido una carrera sólida, te acabas convirtiendo en un artista
que con dignidad y con trabajo y con prestigio, pues puedes acabar hasta que ya la cabeza te rule. O sea, quiere decir, hasta que tengas 90 años en el escenario o semi en el escenario, ¿no? Es mi idea, Carlos, y yo me imagino que también la tuya, seguir Sí. escribiendo mientras todo más o menos funcione. Hombre, yo qué sé, no tengo la misma cara ni la misma voz, pero tengo algo que es eso, la experiencia, el alma llena de emociones. Ahora estoy metida en un proyecto que estoy como una niña chica. A ver, cuenta algo. Pues mira, te cuento, porque ahora con el mundo de la IA, todo el mundo, hay muchos músicos que dicen, no, porque eso es hacer trampa. Y no es hacer trampa, No. porque si tú juegas con a no hacer trampas al solitario, como digo yo, Uh-huh. si tú creas la melodía, la música, la armonía, además he descubierto que con la herramienta que estoy usando, que la están usando mucha gente, puedo decirlo, porque es Suno IA. Sí, Bueno. sí. Ahora te contaré porque hay 25 canciones mías ya tratadas por la IA con el texto y una música de un músico, pero que simplemente ha hecho la IA unas maravillas, ¿veréis? Eso. Hasta La clips, película es que la IA te permite, ¿qué te permite la IA? Que todo lo que te costaría un pastón que flipas, una cantidad de horas de ensayo, de mogollón, te permite que una idea la plasmas y a los 3 minutos Sí. te saca, Sí. te saca dos. Yo ahora mismo ando en un proyecto que me vino así como de refilón y de repente digo, oye, ¿y por qué les voy a cantar a los niños yo en inglés? Me vinieron 4 didácticos que si Dios quiere haré en mayo en la Diputación de Granada. Y entonces tenía que hacer algo de jazz para niños y con lo intenso que puede ser el jazz, de todo. Y digo yo, ¿qué voy a hacerles a los chiquillos? A cantarles My Funny Valentine o All of Me, que no entienden ni patata de inglés seguramente. Y digo, ¿y por qué no les hago las canciones? Y empecé a inventarme canciones para los niños. Ajá. Y entonces me inventé el bebop de mi vecina lagartija. En mi patio me he encontrado un vecino inesperado que se asusta si me ve y echa rápido a correr. Y es más lista que y es amiga de una hormiga, de un gusano y de un 100 pies. Bueno, entonces empecé así y de repente pues me nació el blues del patito feo. Y me nació el flautista con flow, que es la historia de Hamelin. Patti Lupe, que es la historia de 2 perritas mías. El lorito de mi abuelo Rafael, que recuperé a un loro que tenían mis padres y que le enseñé una canción que aquel loro se aprendió. Y era, vaya por Dios, ay, qué bonito, lorito soy. Entonces, yo he metido esto en una samba. Y ese trocito, hay mucha verdad en esta historia de jazz infantil. Ya tengo registrado el nombre, así que lo puedo decir, Jazzland. Y ¿sabes qué me pasa? Que no me he quedado a gusto solo con hacer la letra, la música, la armonía y la historia. Ya he encargado los arreglos, porque voy a hacer concierto en directo, con piano, con trabajo, batería, un trombón de vara, así lo encuentro, que no es fácil, y un trompetista. Seríamos 6, más un 7º elemento en gira, porque necesito un técnico, porque estoy haciendo los vídeos con la IA también. Claro, también te los hace la IA, claro. Y fantásticos además. No lo hago con Suno y no le digo, hazme esto. Yo le digo, mira, quiero esta escena, quiero este personaje. Sí. Primero me voy a Géminis. Tengo mis manerillas ya de trabajar, sobre todo de controlar cómo es el proceso creativo, porque tú le das a Suno. Mira, ya Suno, como lo tengo, o estoy con Géminis, que le pido el prompt, esa palabra que se pide. Vale. ¿Quién lo imaginaría, no? ¿Quién lo miraría? No, yo, por ejemplo, fíjate, Carmen Bonafont, con el que he escrito como 40 canciones, una compositora de aquí, me dio la sorpresa de que 25 de mis temas, bueno, los temas que son letra mía, como el Val del Buscador, Luna de Rebeldía, con clip y con todo, tratados por la IA. Espectacular. Ya. Ella le ha dado, y ahora lo que ha hecho es grabar ella con su voz
con los Claro, arreglos de la IA ya en un claro. estudio profesional, grabar ya y ya los tiene colgado como su voz en Spotify, ¿no? Pero que es alucinante. Yo cuando me lo enseñó es alucinante porque no se trata. ¿Sabes lo que le pasa a las grandes industrias y los grandes que se molestan porque ahora ya no pueden controlarte? Los clanes ya no pueden controlarte. No. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú tienes la libertad, tú emites. Es verdad que esa nube, lo que sea, quien sea, siempre hay un poder, ¿no?, que maneja. Pero al menos es un poder más democrático, porque no tienes que pasar por el caprichito de alguien que te diga, no me gusta, ahora esto no me gusta, ahora me gusta lo otro. Y eso es lo básico para tener libertad. Es que es así. Ahora mismo yo me he hecho de DistroKid, que ya te manda a Amazon, a iTunes, a CD Baby, a todas las plataformas habidas y por haber. Pagas, si no pagas, mira, se me ha caído. Si no pagas anualmente, pierdes. O sea, tienes que pagar. Pero es que por 27 euros te conviertes en 5 sellos discográficos. Es una cantidad irrisoria para los servicios que te ofrece, ¿entiendes? Es decir, exacto. Nada más que tuvieras que llamar a cualquier profesional ya te cobra por recibirte eso y más. O sea que... Hombre, ¿qué es lo que no tienes cuando no tienes una compañía? Pues no tienes una buena promo. Es muy difícil conseguir una buena radio, un buen programa de televisión, sí. incluso uno malo. Te quiero decir que no estás en el juego. Ellos lo saben. Y ellos se reparten el pastel y hay un pastel que además sigue unas normas que son las de ellos, ya está. Lo que pasa es que te permite como artista un desarrollo. Y como yo estoy acabando haciendo, nunca he hecho una música comercial como para... Siempre, hombre, tampoco he sido anticomercial, pero tampoco era chunda. Entonces, yo he estado siempre a caballo entre la música, la cultura y el cantautor y la Fitzgerald y Chabela. No, pero y un poco se trata de que cada uno encuentre su espacio, pero que no te nieguen la posibilidad de tener tu espacio, porque te lo negaban, con el criterio muchas veces equivocado de que no es comercial. Bueno, puede que no seas comercial para millones, pero si eres comercial para 20.000 ya eres comercial. O sea, es decir, que ya tienes un hueco. Claro, esa es la historia, todo el mundo no tiene que ser Beyoncé. Mira, yo por ejemplo, esta negación que tienen muchos músicos, como yo les digo, si tú con el saxo haces y eso lo grabas, resulta que se lo pasas al output y si además tocas el piano, le mandas una pista para que tenga clara la armonía. Y si quieres, no quiero ni verte ya nunca más, lo que quieras decir, lo que quieras contar, lo que sea. El que tengas ahí a unos musicazos que flipas, que no piden pan, piden nada, lo que vale la inscripción que la he hecho anual porque me merece la pena. Me merece la pena porque puedo trabajar de una manera profesional los outputs, que se llama, que antes eran las maquetas o la producción o la preproducción. Yo estoy encantada. Me está permitiendo ser de una creatividad que yo misma digo, mira, a la vejez viruela. Y además, Ángela, desde cualquier lugar del mundo. Yo hago ahora muchas cosas, como digo, desde mi cama nave, tumbado en mi cama. Escribo desde el móvil los libros y mando las letras de canciones, ¿entiendes? Es decir, es alucinante, cosa que en mi república independiente no podría hacer, porque siempre te decían, es que este estilo no sé qué, es que esto no sé cuánto. Siempre te encontrabas con unos intermediarios, con unos juicios que han mandado a la cuneta pues a muchísimos músicos, ¿no? Por ejemplo, te han quitado por esa cosa absurda de que no vendías 50.000 o lo vendías 45. Hombre, hay que confiar en la carrera de alguien, no confiar en una venta cifrada. Un contrato así es absurdo incluso para una disquera normal, ¿no? Pero bueno, son unas lógicas de presente absurdas. Mira, esto es como cuando éramos chiquillos y estaba la 1 y la 2 que luego apareció y la 1 emitía X horas. ¿Qué pasaba? Las antiguas disqueras sí tenían una proyección de un artista. Desde hace muchísimos años eso no es así. No es ellos así, ellos ponen el anzuelo con el pescadito. ¿Que van pescaditos a comer? Pues vale, pues echo más comida para que vengan más. Si no se quitan. Es que es así.
Claro, pero fíjate que los artistas, los que tienen artistas, incluso a marcas como pueden ser Silvia Pérez Cruz, Rosalía y compañía, Sí. se han creado en paralelo a la industria. Luego la industria es la que se incorpora una vez que se ha producido la explosión, ¿no? Pero se han incorporado al paralelo porque la industria quiere un producto que se consuma, no cree en el artista, quiere un producto que se consuma cada 3 meses. Cuanto menos artista tenga, le da lo mismo que se llame Tangana que Pingana que Katangana. Es decir, le da absolutamente lo mismo, no había ese cuidado. Hombre, ha desaparecido también la figura de los viejos productores, de las viejas productoras que eran básicos, ¿no? Que apostaban por un... Bueno, a ver, no han desaparecido. Es que están en otras líneas. La gente sigue descubriendo talentos. Claro. Pero bueno, por entonces sí tenían el soporte. Hablabas de José Luis de Carlos, tuvo el soporte de CBS para sacar a las grecas, por ejemplo, productos tan atrevidos como las grecas. Y Rocío Jurado, las Azúcares Morenos eran de él también, y Ángela Mudo. Claro. Yo fui un subproducto de José Luis también. Yo qué sé. Mira, hay gente que a lo largo y con lo tal y vas a tener que tragar y vas a tener que no sé qué. Mira, esto es el camino. CBS fue una anécdota en mi vida, al igual, porque yo luego he hecho 3 discos más, ¿sabes? Bueno, luego fue el siguiente fue Marrón Glacé, ¿no? Marrón Glacé, que sí lo pudiste presentar, yo creo que en algún programa con Aver Asturi y todo, alguna cosa, ¿no? Que estuviste por ahí. Sí, ese tuve la oportunidad, porque sí, me abrieron varios, y en Radio Nacional, varias radios y tal, pero que no puedes competir con el mundo. No, pero tampoco es eso, ¿no? Tampoco es eso. Tú ahora imagínate, o sea, tú vives ahora en un paraíso que es la Zubia, que se lo recomiendo a todo el mundo de Granada, vinculado al negocio familiar, con el fantástico Bullejos, que es un personaje, ya le haremos un día otro pura alma, porque Bullejos ha estado detrás de fotografías, ha estado detrás, ha sido como el asesor emocional prácticamente de muchos artistas, ¿no? El paño de lágrimas, el hombro de mucha gente. Y es un poco como un pilar básico, y además un fotógrafo muy creativo, un gran letrista también, y una gran persona, vamos, por lo que a mí me ha demostrado toda la vida, casi como de la familia, aunque no nos veamos con el tiempo. Pero bueno, ese mundo creativo, esa historia, ese corazón de libertad libertario no se debe olvidar nunca. Fíjate, a la altura de nuestras edades estamos más activos que nunca. Digamos que el tiempo nos está dando la razón en muchas ocasiones, que no significa excluir a los demás, sino que nos está dando la razón, porque muchas veces nos habían dado como desahuciados, nos habían dado como desahuciados en la carretera. Hombre, a mí me acuerdo que se acercó un productor a mí y que quería, con Andreas Pritzwitz hace muchísimos años ya, pues grabar unas maquetas, y de repente yo empecé a notar que ya no me citaban para seguir grabando y que no. Entonces le llamé por teléfono a una persona que yo no lo había llamado para pedirle ni pan ni golosinas. Y de repente me dice: ay, Angelita, ¿qué voy a hacer yo por vos que no hayáis hecho vos en 36 años o 33, yo qué sé los que tenía? Y le di, y me fui de allí, ni siquiera llorando, porque es que eran personajes, digo yo, pero ¿acaso yo he venido aquí a pedirte algo? Claro. Lo lógico es que si tú me has venido a pedir la posibilidad de hacer algo, pues que me des respuesta. Y esta no es la respuesta, porque yo no nací con un micro en la mano, ni con una guitarra en la mano. De todos modos, te quiero decir que a palabras necias, o me acuerdo también de uno que fue manager de Joaquín Sabina. Hombre, que también no lo vamos a citar, porque igual nos está viendo. Pues no sé, que nos vea, y además se lo digo, mira, porque son de esos personajes siniestros que de repente una mujer, ya no me acuerdo, que estaba haciendo coros con Sabina. Ah, Pilar Carbajo, ¿no? No, Pilar ya la conocía, no, fue una posterior. Olga Román. Olga puede ser, sí. Entonces una noche resulta que oigo cantar mi letra de Fever, que yo le puse una adaptación y le llamaba Bíceps, y la oigo cantando esa canción diciendo: no sé de quién es, pero llegó a mí, y resulta que era mi letra con mi adaptación del Fever.
Y casualidades, una noche en el Rincón del Arte Nuevo, estaba una amiga y de repente canta una canción que se llamaba La de ella para el dolor, y dice, se la voy a dedicar a mi amiga cantautora Ángela Muro, que ella tiene un bolerazo que se llama Dolor. Y entonces dio la casualidad que estaba el manager con Olga en el Rincón del Arte Nuevo, y entonces se me puso a hablar, tú eres Ángela Muro y tal y que cual, ay, ¿por qué no me pasas una cinta? Voy a ir a Cuba, voy a ir a no sé qué, y me pidió una cinta, él. Yo ni se me ocurrió decirle nada. Y total que al cabo del tiempo yo lo llamo, oye, ¿qué tal? ¿Has tanteado? Y me dice, mira, tengo que decirte que cantas muy antiguo, que no sé qué, me he hecho un rapapolvo, y digo yo, ¿de dónde vienes? Sí, pero me dijo, pero yo me pregunté a mí misma, ¿de dónde viene esta ¿Era el que era leche? calvo o el otro que no era calvo? Uno con gafas o así, uno muy feo. Calvo, dice Carlos que era. Sí, calvo, sí. Sí, El apellido empieza por L, sí. No me acuerdo. Sí. ¿Qué? Lucena, sí. Sí, Lucena. Vale. ¿Para qué me voy a callar? Mira, igual es tu amigo, mío no lo es. Y además yo vi un mal rollo y una mala leche que digo, yo me estoy comiendo aquí un marrón que no sé si es contra mi marido, contra mí, o unas ganas de hundir sin necesidad. Que pero yo cuando él ya te tenía que haber conocido, digamos, porque no era ajeno al ambiente, y seguro que habría estado en el Café del Foro y muchos otros sitios, o sea que... Sí, pero que te quiero decir que estas cosas me pasaban. Y mira, Miguel Gallardo, que ya me conocía de antes, fue el único que de verdad, ya te digo que para bien y para bien, él fue sincero. Me consiguió la cita con CBS, yo me había hartado de mandar casetes, que entonces mandábamos casetes a todo el mundo, y de repente Miguel me consiguió una cita con José Luis de Carlos, y de repente al tercer canción que le canté en aquella oficina en la Castellana, se bajó al presidente, se bajó a Raúl López, se bajó al de EPIC, se bajó al abogado. De repente me encontré con 6 tíos ahí. Hoy te he perdido. Se había ido, bueno. A ver si ahora se recupera. Ahora. Sí. Me encontré ahí con 6 hombres que les canté como 30 canciones de Ángela Muro, guitarra en mano, en una oficina. Todos se fueron con un besamanos, muchas gracias. Me preguntaban cuál era mi signo del zodiaco, que por qué cantaba, que por qué componía, que por qué no sé qué, que qué opinaba de tal, que qué opinaba de cual, que yo qué tal. Y fue pues eso, casi 2 horas y media estuve allí cantándoles, contestándoles, de todo. Y se fueron todos con un besamanos, ya te digo, como en fila. Y muchas gracias, qué tarde tan buena nos has hecho pasar. Y nos quedamos solos en la oficina, el técnico, un chaval joven que había montado el micro y el cable y la mesa, y Miguel Gallardo y yo solos. Y entonces me dice Miguel, me hace así, como tranquila, ¿no? Como que no dijera nada, que podían estar cerca oyéndonos. Y de repente entró José Luis de Carlos a los 5 minutos con los brazos abiertos y me dice, bienvenida, Sony. Te quiero decir que fue algo tan fácil, entre comillas, y tan difícil, porque habían pasado muchos años de mandar casetes a todos los sitios. Ángela, creo que nos quedan un par de minutillos, ¿no, Carmen? Sí, bueno, 2 minutillos. Continuaremos en otra ocasión, fíjate la hora cómo se ha pasado a toda velocidad, pero me gustaría que, como despedida, hicieras algún apuntillo en la guitarra de alguno de tus temas, y así nos despedimos en el ambiente cálido, acogedor y siempre profundamente emocional de Ángela Muro. Adelante. Carlos Villarrubia, compañía. Hemos empezado esta horita de domingo con un por caridad, y eso es lo que te quiero dejar como guinda. Un beso muy grande. Esa es la que llega al corazón. Ahí vamos. Soy la chica más dulce y bonita que sus ojos han visto jamás. Tengo 2 poderosas razones para hacerle mi pecho temblar. Mis papás eran buenos cristianos, me eduqué en un recinto monjil y ahora busco ese prójimo guapo
para darle todito de mí. Por caridad, yo doy amor, por caridad. Mira, también decirte que estaré, bueno, que estuve ya en el homenaje a Carlos Cano con Raúl Alcover. Hombre, con y Raúl, un claro. montón de gente. Así que me hubiera encantado que esta entrevista hubiera sido antes para darle un recuerdo tuyo. Bueno, Sí, no, lo tuvimos en el por- programa también y lo vi por aquí por Hospitalet en el Barradas cuando vino con el disco vinculado a Lorca. Claro que sí. Pues nada, yo le daré la próxima Dale vez que un nos abrazo veamos. porque sé que tiene un disco nuevo precioso que es Toda la Sí. noche oyeron pasar pájaros. Sí, exacto, sí. Sí, y lo va a presentar en breve, o sea que a ver si yo me voy también para allá con mi música o con mis canciones de jazz para niños, que va a ser la verdad un melocotón. Estoy, ya te digo, ilusionada, no, lo siguiente. Muy bien, un beso Además, muy fuerte. no que ha sido un placer, Carlos. Hasta Desde pronto. Julia, un Viva beso. la familia Bullejo Chao. Muro. Venga, hasta ahora. Buenas Hasta noches. hasta pronto. Bueno, Carlos, y hasta aquí con esta bella mujer, Ángela Muro, la cual estamos escuchando ahora mismo, con este tema precioso, Viento y sol, Sabor a Luz. Amigos, nos despedimos. A pura alma, abriendo las ventanas, los balcones, ¿no? Para escuchar esos violines que siempre nos acompañan en la niebla hasta la noche más oscura, que no hay noches oscuras, porque nosotros llevamos la luz dentro e iluminamos todas las aceras. Con todos los amigos que invitamos a estar aquí entre amigos una noche más de domingo. Gracias, Ángela Muro, por estar con nosotros esta noche. calor, sabor a luz, separa el tiempo. Es guapísima Ángela Muro, es preciosa, la estoy viendo ahora mismo y qué ángel tiene. Doy fe, doy fe. Una voz angelical, un color de voz maravilloso. Bueno, es un parejón, de portada, es una pareja de portada, vamos. Sí, sí. Estoy viendo esas fotos maravillosas que tiene Hay detrás. dos parejas románticas de esa época, María Monsolís y Teo Cardalda, que fueron cómplices, y Ángela Muro y Carlos Bullejo, que prácticamente emparejaron en la misma época, ¿no? Pues ¡Ole, ahí lo tenemos. que sí! ¡Ole! Un saludo luego. inmenso. Qué guapos los dos. Hasta luego. Una pareja perfecta. Hasta Hasta luego. Besos, hasta Adiós. prontito, hasta pronto. Chao. Somos como Bácara, blanco y negro. Hasta pronto, hasta pronto, hasta pronto. Maravillosos.